Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta 12ª edición de Puerto Ideas en Vivo. Hoy día estamos con una invitada de lujo, la académica mexicana Rosana Reguillo, con la que hablaremos un tema de gran actualidad y de la mayor importancia, como es política online, redes sociales y polarización digital. La verdad es que Rosana tiene un currículum amplísimo, es una gran experta en este tema. Solo quiero dar algunos detalles biográficos de ella para situarla como la gran y destacadísima académica mexicana que es. Ella es antropóloga, experta en juventud, experta en comunicación, cultura y política. Es investigadora de ITESO, ha sido profesora invitada en distintas universidades del mundo, incluida en NYU y otras grandes universidades de Estados Unidos y de Europa, y obtuvo el Premio Nacional de Antropología a la Mejor Investigación en 1995 y también el Premio Iberoamericano a la Investigación Municipal y Regional otorgado por la Unión de Ciudades Capitales en Madrid. Además, es fundadora de Signa, un centro dedicado a la investigación de tecnopolítica. Muy bienvenida a Puerto Ideas en Vivo, Rosana Reguillo, y te doy la palabra para que empieces tu presentación. Muchísimas gracias, es un gran placer y un gran orgullo y un honor inmerecido compartir con ustedes esta tarde, de verdad me da muchísimo gusto. Quisiera pedirle a los compañeros si pueden por favor poner el PowerPoint que preparé para conversar con ustedes. Muy bien. Bueno, pues como comenta Paula, es indudable para todos nosotros, seamos expertos o no, que las redes sociodigitales como Facebook, Twitter, Instagram, de manera más reciente TikTok, se han convertido, digamos, en parte constitutiva de nuestra dinámica cotidiana y han, digamos, generado una serie de profundas transformaciones en la forma de entender la política, de entender la vida, de entender el mundo. Entonces, con el objetivo de no alargarme demasiado, lo que quisiera hacer es irme sobre las diapositivas que preparé para ir conversando con ustedes y luego quizá en la parte final poder ir tejiendo de manera más fina. Siguiente, por favor. Quise citar, empezando para honrar Chile, al epistemólogo Humberto Maturana, que siempre decía algo que yo les repito a mis alumnos cuando empezamos el ciclo escolar y quieren saber todo. Entonces yo les digo que quien se hace la pregunta ha de trabajar por responderla. Entonces yo hace muchos años, siguiente por favor, empecé a preguntarme por las cuestiones que han cambiado en el mundo a partir, digamos, de las dinámicas sociodigitales, ¿no? Me interesan los cambios en las formas de hacer, de entender y de participar en la política, han mejorado, han empeorado. Me interesa qué ha pasado, digamos, con la centralidad de las redes en nuestra configuración del espacio público y en la defensa y fortalecimiento de la libertad de expresión. Y me interesa sobre todo entender las transformaciones sociopolíticas y subjetivas de las aceleraciones tecnológicas y las mejoras tecnológicas. Siguiente, por favor. A partir de estas preguntas quisiera trazar de manera muy breve, porque no tenemos demasiado tiempo, esto daría como para 4 o 5 sesiones de Zoom, pero lo voy a hacer de manera muy corta. Quisiera trazar un arco de tiempo corto que va de 1994 al 2016, todo arco o toda línea de tiempo es indudablemente aleatoria, ¿no? Uno la selecciona porque es útil para la explicación de ciertos fenómenos. Entonces, yo quisiera plantear, digamos, que el primer gran momento en este ciclo de tiempo que tiene que ver con transformaciones sociodigitales arranca en 1994 con la irrupción de los zapatistas, de los nuevos zapatistas en México, en el estado de Chiapas, el 1 de enero de 1994. ¿Y por qué es importante arrancar ahí, digamos, esta manera de entender las transformaciones? Quizá porque los zapatistas en alianzas de carácter internacional fueron los primeros en utilizar la web
para posicionar posiciones, valga la redundancia, para colocar posicionamientos políticos y generaron páginas a través de las cuales difundían su palabra, a través de las cuales difundían su pensamiento y fueron, digamos, esta articulación con Internet fue la que les permitió construir un conjunto de alianzas. Además, es la primera gran disputa tecnológica, digamos, de finales del siglo pasado, inicios de este que estamos viviendo, en el sentido de que les tumbaban las páginas, pero ellos, junto con algunos colegas norteamericanos y españoles, lograban generar webs espejos en distintas partes del mundo. Por lo tanto, la palabra zapatista se mantenía permanentemente en Internet. Luego viene un segundo gran momento, que es lo que voy a llamar el estallido de la blogósfera. Es un momento donde se va a producir un fenómeno que va a ser muy importante, no solamente para los jóvenes, pero principalmente para ellos, que tiene que ver con la conquista de una voz propia y el rompimiento o el inicio del rompimiento de la voz monocorde de los grandes medios de comunicación masiva. Los blogs sirvieron, digamos, para hacer estallar, ¿no?, la certeza de la comunicación uno a uno para tener una comunicación de muchos a muchos. Y fue, digamos, una etapa fundamental para hacer visibles un conjunto de problemáticas sociales que no alcanzaban visibilidad en los grandes medios. También fue un momento muy importante de estallido de lo que podemos llamar la micropolítica, en el sentido de cómo muchas blogueras y muchos blogueros colocaron dimensiones de la vida privada, como decían las feministas, ¿no? Lo privado es político, para, digamos, posicionar y hacer visibles problemas de exclusión, problemas de violencia, etc. Luego viene, digamos, el inicio de las redes sociales, ¿no? Que va a ser de manera muy incipiente para estas fechas, hasta, digamos, la llegada del Facebook y la llegada de Twitter, digamos, los dos grandes colosos de la comunicación, de lo que se puede llamar el microblogging o la comunicación a través de redes sociales. Esto marcó, digamos, acrecentó esto que llamo la ruptura de la voz monocorde, desautorizó los monopolios que se autoautorizaban como los únicos voceros legítimos de la realidad y provocaron, desde luego, profundas transformaciones en las formas de interacción con otros, con la sociedad, con los políticos, etcétera, etcétera. Pero luego va a venir un momento que para mí es verdaderamente fascinante, que es el ciclo de las revueltas, que es un ciclo que corre del 2010 con la primavera árabe al 2016 con la Nuit debout en Francia, la noche en pie en Francia. Y es muy interesante porque en este ciclo de revueltas se reinventa completamente el uso de las redes. Va a aparecer con fuerza la dimensión de lo viral, el hashtag se va a convertir en un dispositivo de articulación política muy importante para continuar, para hacer de la experiencia en la calle una continuación en la vida en línea. Es decir, es un momento que va a marcar la franca fusión entre la vida online y la vida offline, ¿no? Y viene a partir del 2018, y es el ciclo en el que estamos, ¿no? El estallido de los feminismos, los movimientos como el Me Too, las tesis, etcétera, que van a marcar fuertemente, digamos, el territorio de las redes sociales, de las comunicaciones digitales. Es un momento también donde emergen con fuerza los debates en torno a la violencia contra los defensores de territorio. Está el caso de Santiago Maldonado, por ejemplo, en Chubut, en Argentina. Está el caso, digamos, de Berta Cáceres. Entonces, es un momento, digamos, de profunda introspección, porque vemos, digamos, que todas las luchas por los derechos humanos empiezan, digamos, a ser fuertemente quebrantadas, ¿no?
Y luego viene un momento muy fuerte, ¿no? El de la creciente polarización, que se ha agudizado de manera muy fuerte en el transcurso del año pasado y de este año. Siguiente, por favor. Y como si no tuviéramos suficiente, viene la pandemia, ¿no? Que trastoca absolutamente toda nuestra comprensión de la realidad, trastoca nuestras formas de estar juntos, trastoca nuestras formas de comunicación, como esta que estamos teniendo en este momento a través de mini cuadritos, donde interactuamos como si estuviéramos presencialmente, ¿no? Entonces, lo que tienen ustedes ahí en el PowerPoint es un grafo que hicimos en el laboratorio en Signal Labs. Si queda más tiempo, les puedo platicar con más detalle de esto, pero hemos estado siguiendo de manera muy cuidadosa las conversaciones en español y en inglés, en Twitter sobre todo, a partir de la pandemia. Y hemos visto un tránsito muy, muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, esta obsesión tuitera o esta obsesión de las personas que usamos las redes por referirnos a cuando esto se acabe, ¿no? Es decir, como una especie de resistencia a pensar que esto llegó, digamos, para trastocar nuestra realidad. Y en este mismo seguimiento, lo que hemos estado viendo, por ejemplo, son las tonalidades emocionales que han ido caracterizando la pandemia, ¿no? Por ejemplo, nos dimos cuenta que uno de los primeros estados alterados que apareció en las conversaciones era la palabra insomnio. Enseguida de la palabra insomnio, que era repetida millones y millones y millones de tweets, apareció la palabra pesadilla. Después de la palabra pesadilla apareció miedo, y así, ¿no? Sucesivamente ciertas tonalidades afectivas que marcan nuestra comprensión del momento actual por el cual estamos atravesando. Siguiente, por favor. Este es un grafo muy fuerte para el caso de México. El grafo, lo voy a explicar un poco más adelante, es la representación visual de un conjunto de datos que se llama Big Data porque es un volumen enorme de datos. Ahí tenemos alrededor de 500,000 tweets que hablan sobre la experiencia del COVID en México y cómo el virus o la pandemia se comió toda la agenda pública, ¿no? Ahora eso empieza a cambiar, pero de momento eso fue muy importante. Siguiente, por favor. Entonces, lo que me interesa formalmente es llegar a este tema, que es en realidad el tema fuerte de la charla, que sería, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Por qué se ha acelerado la polarización? ¿Por qué estamos en un momento tan fuerte de disputas, tan a veces terroríficas a través de las redes, de discursos de odio, discursos de descrédito y descalificación de ciertos actores políticos? Entonces, en términos conceptuales, lo que yo hice fue generar, digamos, una teoría que me permitió hablar, por un lado, de los vectores de polarización, es decir, cuáles serían estos dispositivos que agudizan la polarización, pero por el otro lado, porque siempre es importante establecer comparaciones, establecer equilibrios para que la mirada no sea tan absolutista. Por el otro lado, lo que llamo vectores de polarización, que son las que trabajo fuertemente en el libro que salió publicado en el 2017, que se llama Paisajes Insurrectos. Y en este texto lo que hago es generar un concepto que llamo zonas de intensificación afectiva para entender cómo justamente las redes sociodigitales son esos espacios que intensifican nuestros estados anímicos que durante mucho tiempo la ciencia social, la filosofía, negó como algo importante, que son los afectos, las afectaciones, como las llamaría el filósofo justamente Baruch Spinoza. Entonces, entre los vectores de polarización, lo que estamos viendo de manera muy clara en México, muy fuertemente, en el caso de Brasil fue terrible en la candidatura de Bolsonaro, lo vimos en los conflictos, en la revuelta chilena que empezó el año pasado, lo hemos visto en España, ¿no? Que son estrategias y campañas de posicionamiento de ciertos temas,
de ciertos actores sociales y para ello se usan recursos falsos, ¿no? Que voy a explicar un poco más adelante. Son estos vectores de polarización, son los que recurren al ataque, a la defensa atacando, que es una contradicción muy fuerte, a la descalificación, al desprestigio, es decir, la apuesta a la muerte social del usuario al cual se está agrediendo. Y lo que intentan estos vectores de polarización es generar mucho ruido, interrumpir nuestra conversación orgánica. Cuando digo orgánica me refiero a natural, una conversación que fluye, y sobre todo, de manera muy especial, a silenciar ciertas voces críticas. Por el otro lado, en los vectores de polarización tenemos el intento permanente de la movilización de la relación entre la calle y la red. Esto es muy importante. Esta relación es fundamental para que las redes tengan el peso que deben tener, ¿no? El hashtag, repito, como articulador político y no como un dispositivo de ataque y de posicionamiento. El hashtag como algo que nos une, ¿no? O sea, veremos un caso chileno que Paula me va a ayudar a interpretar para ponerle todo el contexto local, ¿no? Porque con humildad hay que reconocer que uno, bueno, tiene muchos límites, ¿no? Y luego lo que me parece muy importante en términos de esta polinización es estas narrativas emergentes de las cuales también voy a poner un ejemplo, un caso muy importante y por supuesto lo que estamos viendo en la pandemia, que es el acuerpamiento colectivo, que llamo en otro trabajo que está publicado en Signalab, en nuestra página signalab.mx, que llamo Máquinas de Guerra, siguiendo el pensamiento de Deleuze y Guattari, para hablar de aquellas estrategias discursivas que, montándose sobre el discurso ya dominante, producen un efecto contrario, ¿no? Pienso, por ejemplo, para que al auditorio le quede más claro, a las personas que asisten con nosotros a esta charla, pienso, por ejemplo, en los videos que circularon a profusión, tanto en Twitter como en Instagram, un poco menos en Facebook, de los italianos y los españoles cantando en los balcones a los sanitarios. Esa es una máquina de guerra, ¿no? Es decir, es darle la vuelta a ese discurso del miedo y del terror frente al virus. Pienso, por ejemplo, en este joven gimnasta mexicano, maestro de aeróbics, que salía cada mañana en Oslo, en Alemania, a darle clases de aeróbics a sus vecinos, todos viejitos, y él en la calle, que son verdaderos poemas, ¿no? Es decir, no todo está perdido, las redes siguen siendo importantes, siguen siendo un espacio de acuerpamiento que no debemos perder. Por eso es importante agudizar nuestra comprensión de cuáles son los vectores de polarización. Siguiente, por favor. Nosotros, yo no sé qué tanta esta conversación está instalada en Chile, pero en el caso de México ya resulta cansada esta discusión de todo lo malo que pasa en la red, reducirlo a la categoría de bot, ¿no? El bot, como ustedes saben, viene de la palabra robot, son cuentas automatizadas, son scripts creados que se cargan en la computadora y tienden a reproducir un discurso, pero no tienen posibilidad alguna de interactuar. Por lo tanto, estas estrategias de polarización son impulsadas por cuentas automatizadas, pero no manejadas por esas cuentas automatizadas que no piensan, ejecutan, ¿no? Entonces, lo que hicimos en el laboratorio, este es un trabajo de inteligencia colectiva, fue tratar de generar un conjunto de categorías que nos permitieran justamente entender la complejidad del fenómeno, por ejemplo, el triunfo de Bolsonaro, el papel de las redes de apoyo al presidente Trump y sus medidas fascistoides, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de manera muy rápida también, todo esto está escrito y se puede consultar en la página, llamamos MCs, Master of Ceremony, a las cuentas, tomamos esto, este nombre, esta categoría del hip hop. El Master of Ceremony, el maestro de ceremonias, es el cantante que sale a la escena con un micrófono y va captando cuál es el flow, cuál es el clima político en este caso, cuál es la emoción más exacerbada, y es el que pone la narrativa en un tuit. Votemos todos por la ley
de libertad absoluta a los secuestradores. Estoy inventando, por supuesto, cualquier cantidad de estupideces, pero para eso se usan a estos maestros de ceremonia, que tienen, en términos de teoría de redes, muy poco grado de entrada, es decir, tuitean muy pocas veces, pero tienen un enorme grado de salida, es decir, son reproducidos por la siguiente categoría que nosotros preferimos llamar el coro, un coro, que son realmente los bots o los cyborgs. Un cyborg es una cuenta híbrida que maneja un humano, pero que recurre constantemente al script, ¿no? Entonces, este coro está reproduciendo un mensaje: el presidente es muy bueno, el presidente nos va a salvar de esta pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego viene unas cuentas que son las más horrorosas de todas, que son los troles, que son cuentas de ataque selectivo que se utiliza para amenazar a ciertas voces críticas, a ciertas personas, o para denostar una idea o para desprestigiar un proyecto, etcétera, etcétera. Y estas cuentas troles en general son manejadas por gente real, pero son cuentas falsas, por supuesto, ¿no? Yo me pongo la tía preciosa y pongo una foto falsa que genero con inteligencia artificial, o me la robo de la red rusa BK, que es el Twitter ruso, que también lo usan para posicionar tendencias y traen estrategias de BK a Twitter. O sea, es un mundo que a veces yo digo, no tengo necesidad de pasar por estos dolores de cabeza, pero alguien tiene que entender esto, porque si no entendemos esto, pensamos que realmente todo está podrido y que no hay ninguna manera de dignificar la política, y yo estoy convencida de que sí se puede. Pero estas cuentas troles, les digo, generalmente tienen muchos seguidores ficticios, inyectados, algunos reales, pero las cuidan mucho, es decir, son cuentas muy agresivas, pero que buscan respetar las reglas que ponen las plataformas para que no les truenen las cuentas, porque son cuentas que han sido pensadas por unos personajes que se llaman los incubadores. Y los incubadores son a veces estudiantes recién salidos de carreras de comunicación, por ejemplo, que construyen al personaje, le dan identidad al troll, ¿no? Para que tenga mayor credibilidad y mayor fuerza, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de una estrategia muy seria, ¿no? Pero luego vendría una nueva categoría que serían los golems, ¿no? Hablando, digamos, de esta mitología judaica, donde el golem es este monstruo creado de barro que solamente está hecho para obedecer y está hecho para la maldad, por supuesto. Pero la característica del golem es que es un troll suicida. Por eso es tan peligroso, porque al golem no le importa que le cierren la cuenta. Entonces van con todo, ¿no? Entonces pierden y pierden cuentas golem, pero las vuelven a crear. Y les voy a contar un secreto: si me citan, negaré que es cierto que lo dije y que quedó grabado, diré que es un montaje, pero a esta categoría yo arribo viendo con mi nieta adolescente una serie que se llama La Orden Secreta, de vampiros, de hombres lobo y de magos, y justamente aparece esta figura del golem en medio de un conflicto entre hombres lobos y los magos, y categoría de los fans a mí es la que más me preocupa, porque es la gente que, sin medir el impacto que puede tener subirse a una tendencia de ataque, se sube gustosa a los golpes, ¿no? Entonces creo que esto nos habla de una situación social que estamos atravesando en la realidad, que estamos muy, muy atravesados, muy cruzados por enojos, por odios, y que nuestra tendencia a siempre buscar en nosotros la responsabilidad de nuestros propios problemas nos vuelve muy agresivos, ¿no? Entonces, como les repito, es muy importante no reducir el problema que estamos viendo a la categoría de bots. Lo que tienen ahí es un análisis, una red semántica de alrededor de 900 palabras que pudimos extraer de un dataset para ver cómo estaban refiriéndose a una periodista española que se atrevió a cuestionar a López Obrador,
y a otro periodista mexicano. Y entonces lo que ven, no se puede hacer un acercamiento demasiado, ¿no? Pero la obsesión con el no soy bot y los bots, ¿no? Y siempre que es un ataque digital a periodistas o a críticas o activistas, siempre la dimensión de misoginia y la dimensión de género es muy fuerte, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces de manera muy rápida, nosotros lo que hacemos son descargas, se llama, tenemos un script que hemos bautizado como TOT por sus siglas en inglés, que es Troll Hunter, ¿no? Un cazador de troles y un Twitter Observer. Entonces lo que hacemos es conectarnos como un popotito a la API de Twitter o a un scraper para Instagram, podemos extraer datos de YouTube, de Instagram y de Twitter. El señor Zuckerberg nos ha ido cerrando cada vez más por algo será, que Facebook cierra tanto a los analistas su API. Entonces, cada vez somos más ciegos en Facebook. Podemos hacer análisis manuales, pero no podemos extraer, no podemos hacer minería, ¿no? Entonces, hacemos estas extracciones, estamos vigilando, es un equipo interdisciplinario donde hay psicólogos, comunicólogos, ingenieros. Entonces, digamos, tenemos esta metodología multicapa, ¿no? Donde primero hacemos el trabajo cuantitativo y luego vamos haciendo el trabajo por capas de una metodología más de corte cualitativo. Siguiente, por favor. Entonces, llegamos propiamente a los casos que quiero tratar con ustedes, comentarles el caso de Ingrid Escamilla, que titulamos Apagar el horror, que es el caso de un feminicidio brutal en México, el caso del asesinato de George Floyd a manos de la policía en los Estados Unidos, ¿no? Y cuál fue el impacto que tuvo a nivel sociodigital, y finalmente el caso que les hablaba, el de retiro de fondos chileno, que Paula yo voy a explicar el grafo y el contenido de la nube de palabras, pero Paula me va a tener que ayudar, digamos, en la interpretación más política. Siguiente, por favor. En el primer llamado que hicimos, llamado es cuando introducimos, perdón, cuando una disculpa, cuando introducimos en el script el término de búsqueda, ¿no? En este caso, por ejemplo, Ingrid Escamilla, buscamos por Ingrid Escamilla, feminicidio, etcétera. Ella tenía 25 años y fue asesinada el 9 de febrero de este año por parte de su pareja en la Ciudad de México. Fue un asesinato brutal, la desolló viva, o sea, lamento mucho contarlo, pero es que tienen que entender para que vean la potencia de las redes. La desolló viva y luego le sacó las vísceras que fue tirando una por una en el drenaje, por eso fue capturado, ¿no? Él está preso ahorita, su delito está tipificado por feminicidio, ¿no? Entonces, en los primeros momentos, el grafo que ustedes tienen ahí, tengo varios perros, entonces se van a empezar a oír porque se aceleraron por algo, una disculpa también por eso. Ese grafo recoge 178.501 tweets que fueron de los primeros momentos en cuanto se supo del asesinato de esta muchacha. Lo que ustedes tienen ahí es un grafo de hashtag, de relación de hashtag a hashtag, donde lo que se ve fue la relación de cuáles son los, digamos, los hashtags que la gente utilizó para hablar en Twitter del tema, ¿no? Entonces vemos de manera muy clara la articulación entre ni una menos, no está sola, etcétera, etcétera, un fuerte llamado a todo lo que ha sido la lucha feminista en el último tiempo. Siguiente, por favor. Entonces, vean la densidad de este grafo, ¿no? Este ya es en el segundo llamado que hicimos, una que llamamos streaming, una escucha en tiempo real de cómo se estaba discutiendo el caso de Ingrid Escamilla. Las letras en grande se refieren al nodo. El nodo, esas bolitas que ustedes ven ahí,
unas muy chiquitas y otras más grandes, como el caso de feminicidio, justicia para Ingrid, ni una menos, Ingrid, ni una más. El nodo es una posición en la red. Puede ser su cuenta, ¿no? La cuenta de Paula Escobar en Twitter, la cuenta de Rosana Reguillo. Yo soy un nodo en Twitter y yo tengo una relación con Paula o con Puerto de Ideas, por ejemplo, nos retuiteamos o comentamos colectivamente, entonces se generan estas rayitas que ustedes ven que se llaman aristas, y esas aristas miden la interacción entre los nodos. Entonces, como ven, la potencia de interacción en el caso de Ingrid era muy poderosa. Sin embargo, siguiente, por favor. Al paso de la mañana, esto fue en la mañana del 10 de febrero, me parece, no estoy demasiado segura, nos empezamos a dar cuenta al utilizar Google Trends, porque utilizamos otras herramientas también, diferentes herramientas de medición y diferentes herramientas de comprensión de este mundo sociodigital, que lo que estaba ganando tracción en la conversación y en el imaginario de los usuarios de redes, principalmente de Twitter, era la obsesión por encontrar las fotografías del cuerpo desollado de Ingrid. Y eso fue un golpe durísimo para todo el equipo del laboratorio. Estábamos sumamente enojados, conmovidos, preocupados de cómo el morbo, ¿no? Este horror estaba ganando, digamos, a la indignación frente a la muerte. Pero hacia la 1 de la tarde, una usuaria, siguiente transparencia, una usuaria publicó una imagen, esta es del laboratorio, esta no es la imagen original, propuso poner una ilustración muy bella, en este caso puso un paisaje nevado con el nombre de Ingrid Escamilla Fotos. Y esta estrategia fue seguida por miles de cuentas, entre ellas las del laboratorio. Tenemos una artista entre nosotros que es Mónica Vargas, la ilustración es de ella, y en menos de 2 horas se había sepultado el horror. Es decir, lo que prevalecía en la red era la belleza de la imagen de Ingrid, ¿no? Paisajes, gatitos, perritos, ilustraciones que muchos artistas hicieron de ella. Y entonces ahí es donde uno ve, digamos, que es importante no sucumbir al uso político mafioso de las redes. Siguiente caso, por favor. En el caso de George Floyd, que fue importantísimo, se vincula, por supuesto, como ustedes saben, al gran movimiento de Black Lives Matter. Cuando se hizo público este movimiento, nosotros inmediatamente empezamos a darle seguimiento porque nos dimos cuenta que se iba a convertir en una cosa sumamente grande. Entonces aquí, ¿podemos correr el video, por favor? Aquí lo que hicimos fue generar una serie de grafos que no les voy a mostrar en este momento, pero principalmente lo que nos interesó fue utilizar otra herramienta que tenemos que se llama TrendsMap para ver cómo este caso de violencia y brutalidad policíaca, este caso de abuso permanente sobre la racialización de las personas, etcétera, estaba movilizando la conversación global. Y esto fue lo que encontramos. Entonces, lo que ustedes vieron ahí fue, cada una de esas lucecitas es un tweet,
¿no? Entonces vieron cómo poco a poco esta muerte de George Floyd incendió prácticamente el hemisferio occidental, generando una indignación terrible, y nuevamente podemos ver un uso, digamos, proactivo de las redes sociales. Desde luego, esta tendencia fue combatida por los seguidores de Trump, ¿no? En eso estamos terminando un estudio para ver cómo se respondió desde la posición oficial a esta protesta. Y finalmente, pasamos a la siguiente, por favor. Lo que hicimos fue, en un acuerdo con el equipo de Puerto de Ideas y de la propia Paula, encontrar una tendencia que fuera muy intensa en los días previos a esta charla, y entonces utilizamos 3 términos de búsqueda que ellos me pasaron, ¿no? Entonces logramos una descarga de alrededor de 90,000 tweets. En conjunto fueron 30,111 nodos, es decir, cuentas, las que movilizaron la discusión, y 88,367 aristas, es decir, las veces que se interactuó, con 44 comunidades. Lo que ustedes tienen ahí es una selección de 992 palabras que fueron las más repetidas a lo largo, digamos, de los últimos 7 días en relación al asunto del retiro de los fondos, ¿no? Es la más fuerte, es decir, el hashtag más fuerte y más recurrido por los tuiteros chilenos es no más AFP, ¿no? Y enseguida del retiro de fondos. El Yo Quiero Mi 10% aparece como una comunidad mucho más pequeña, o sea, fue mucho menos utilizado. Y podemos pasar a ver el grafo para que Paula nos ayude. Yo muestro el grafo y ella nos ayuda a verlos, ¿no? Lo que vemos ahí, ayer Paula me explicaba con mucha paciencia, no es un caso de polarización, sino de comunidades distintas. Lo que podemos ver es la comunidad más grande es la de No Más AFP, que es la comunidad rosa o moradita. En esa comunidad lo que tenemos, digamos, son posiciones mucho más politizadas, como cacerolazo, estallido social, fuera Piñera, etcétera. Del lado de retiro de fondos de la comunidad verde, lo que tenemos es una reflexión y una recurrencia constante a la pandemia, al COVID-19, a la enfermedad, a la fragilidad, etcétera. O sea, no están encontrados, pero sí son comunidades distintas. Y hay una manchita azul que se ve ahí en el medio, donde lamento mucho que luego los PowerPoint, cuando pone uno los grafos, pierden calidad, pero luego lo voy a publicar en mi propio Twitter para que se vea con mayor claridad. Lo que se ve ahí de manera muy nítida es que fue una comunidad que no logró impulsar la de Yo Quiero Mi 10%. Entonces, no sé si en este momento, Paula, quieres comentar algo o prefieres al final, ¿cómo quieres? No, yo creo que está bien. Si quieres, al final comentamos el caso, y tengo algunas preguntas relacionadas con la polarización política y el caso, el del 10% de retiro del 10%, Rosana. Perfecto. Entonces, si volvemos al PowerPoint, ya estoy por terminar. Siguiente, por favor. Entonces, ahora estamos empeñados, tenemos en el laboratorio el fuerte convencimiento de que los emojis son un lenguaje de época y son un lenguaje emocional que baña de tonalidades afectivas la discusión. Entonces estamos empeñados en trabajar, digamos, este es un grafo, ¿no?, que recoge una conversación en México. Como ven por ahí hay una banderita mexicana, y lo que nos interesa ver es justamente a qué figuras la gente conecta su discurso con estos emojis. Entonces estamos avanzando profundamente. Claro que gana en nuestros estudios la preocupación por la polarización. Como les decía, nuestro convencimiento de que es posible utilizar las redes en un sentido luminoso, en un sentido proactivo, y sobre todo
todo desenmascarar lo que es esta falsa comunicación. Y creo que, adelante por favor, siguiente. Que lo que yo quisiera dejar sembrado, digamos, esta fotografía es de 1910, de todos estos jóvenes ilusionados en la primavera árabe, que justamente ese momento esperanzador de las redes tiene que ser fundamental y que tendríamos en este momento, en 2020, en pleno proceso de pandemia, replantear muchas de las preguntas que nos hacemos o por lo menos desplazar el lugar desde el cual hacemos las preguntas. Y por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo la atención. Gracias, Paula. Muy bien, Rosana, excelente. Creo que ha sido una clase magistral de redes sociales y política. Y quiero partir preguntándote por eso, porque como tú has establecido todo este cronograma de las distintas etapas de las redes sociales, claramente la etapa de la creciente polarización es global, no solamente está pasando en Chile, está pasando en todo el mundo, y tú lo sitúas que es a partir del año pasado hasta ahora. Y también nos has explicado los dispositivos, los vectores, los troles, los golems, nos hemos quedado con una variedad de lenguaje que nos van a permitir entender mejor esto que está pasando. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué se hace con la hostilidad en las redes sociales? Porque el caso que tú pusiste, el caso chileno del retiro del 10%, creó una ola de polarización en redes sociales tan grandes en Chile que terminó con la amenaza grave a través de Twitter al senador Lagos Weber, en una actitud que obviamente ha causado gran preocupación, porque es una manera de ir también impidiendo el desarrollo normal de la democracia y la deliberación propia de las instituciones democráticas como es el Senado, en un momento tan importante como además es este en todo el mundo y en Chile también. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo se hace para poder manejar esta hostilidad desde el punto de vista del usuario y también desde el punto de vista de la política pública? Y ahí mi segunda pregunta relacionada es, ¿tú eres partidaria de regulaciones por parte del Estado a las redes sociales, como está pasando ahora en muchos países? En Europa se ha legislado, se está pidiendo que haya una regularización, un límite a esto, y también, por supuesto, en Estados Unidos, en que Mark Zuckerberg ha tenido que enfrentar muchos cuestionamientos por su negligencia al tratar el discurso de odio en Facebook. ¿Qué piensas tú al respecto? A ver, entiendo que me estás planteando tres elementos. Lidiar con la hostilidad, qué pasa con la política pública y cuál es el asunto con la regulación. Sí. A ver, yo creo que el tema de la hostilidad que enfrentamos cotidianamente como usuarios de redes tiene tres dimensiones distintas. Una primera pasa por aprender a desarrollar estrategias de lectura política, ¿no? Darse cuenta de cuando uno está frente a una tendencia que está siendo empujada con intereses particulares, con intereses partidistas, por ejemplo, que los partidos políticos son muy dados a utilizar estos elementos, ¿no? Entonces, una primera cuestión estriba no sumarse a esas tendencias. Una segunda es no bloquear. Por ejemplo, si tú eres una cuenta, un nodo que está siendo amenazado por un troll o por un golem, jamás bloquees, jamás los bloquees. ¿Por qué? Porque se crecen y luego sacan fotos de, claro, es que Paula es muy intransigente y me bloqueó, ¿no? Entonces, ¿cómo alimentarlos en el fondo? O sea, es do not feed the troll, ¿no? Entonces, lo que se hace en esos casos para evitar estos extremos niveles de hostilidad es captura de pantalla, denuncia a Twitter y silenciar la cuenta esa. Es decir, que sigan diciendo lo que quieran, pero allá en la loma que nadie los escuche. El bloqueo es muy útil porque sí es una, no sé si en Chile hay raquetas de tenis para matar mosquitos. Sí, ¿No? sí. Bueno, pues entonces bloquear te da esa especie como de placer asesino de quítate troll, ¿verdad? Pero no es muy recomendable porque crecen, se ponen felices de que cumplieron con su cometido, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental es la educación digital para saber cuándo estamos frente a estas estrategias y un posicionamiento claro de no sumarse
por ejemplo, algo que yo comento mucho cuando me hacen alguna entrevista, es decir, este dedo, ¿sí?, es culpable de muchos de nuestros problemas. El clic, el retweet rápido. A veces damos RTs a notas que ni siquiera hemos leído y simplemente nos fuimos con el título, ¡ah, sí, malditos, clic! ¿No? Y resulta que o era una fake news o en la nota venían todos los matices. Entonces creo que tenemos que aprender que no se tiene que responder inmediatamente, que aunque las redes sociales se caracterizan por su inmediatez, nosotros todavía tenemos que tener el control racional sobre ese asunto. La segunda, mira, a mí lo que me preocupa es que estamos viendo muchas tendencias que vienen de la política pública y lo que de manera oscura, que no sabemos con qué dineros se están financiando ciertas campañas. Y esto es verdaderamente atroz y muy antidemocrático, ¿no? En democracias tan frágiles como las nuestras, el uso de estas estrategias para denostar adversarios son peligrosísimas, porque no sabemos. Y yo no veo por parte de ningún gobierno de la zona, bueno, salvo Uruguay, ¿no?, que ha tenido una política pública muy intensa alrededor de Internet, ¿no?, y alrededor de la educación para Internet. No veo políticas públicas que tiendan, digamos, a favorecer, por ejemplo, Internet universal, que ya es algo que es fundamental, que ya lo vimos en esta pandemia, ¿no? Comunidades enteras en zonas de pobreza cuyos niños se quedaron sin acceso a... Sin ir a clase, claro, sin poder acceder a nada. Pero me refería a la política pública, Rosana, en el sentido de la regulación, en el sentido de poner reglas, en el sentido de hacer proyectos de ley que eviten la propagación de estos discursos de hostilidad o francamente de odio. No, yo soy antirregulación. Yo creo que porque las redes se deben de regular solas y porque debemos aprender, digamos, a convivir en un espacio que no es terso, ¿no? Ninguna sociedad es tersa, ni adentro de las redes ni fuera de las redes. Es decir, tenemos que perder el miedo a la discusión y a la controversia, pero una cosa es la discusión y la controversia y otro es el ataque artero y vil que le dirigen a ciertas, o que a ciertas personas. Pero el problema de la regulación es que le da al Estado herramientas que luego en momentos complicados, como es el caso de China o como el caso de Erdogan en Turquía, se vuelven sumamente peligrosos, ¿no? Entonces, a mí me parece que la regulación no es una solución, puede ser un problema mayor aún que el que estamos enfrentando, y creo que lo que tenemos que fomentar como usuarios conscientes es esta autorregulación y estar denunciando permanentemente estos discursos de odio, ¿no? Sí, Rosana, hay personas que piensan que debiera ser obligatorio, por ejemplo, la identificación en redes sociales. O sea, en el fondo, en la vida real hay cosas que si uno las hace, por ejemplo, amenazar de muerte a alguien, tiene consecuencias legales, ¿no? En las redes sociales no. Pero si además se usa el anonimato, es dar el espacio perfecto para cometer todo tipo de atropello, violaciones a la dignidad, incluso a la vida de las personas. Entonces, ¿tú serías partidaria de obligar, por ejemplo, a que las personas estén con su cara y con su nombre real, o tampoco estás a favor de ese tipo de regulación? No, tampoco estoy a favor de esa regulación. Y mira que soy moderna, ¿no? O sea, yo nací, me formé, aprendí a pensar dentro de la modernidad, pero mi contacto con las jóvenes y los jóvenes me ha vuelto en ese sentido muy libertaria. Entonces creo que el anonimato también es un valor. Creo que la máscara de Anonymous de William, acuérdame el nombre, el personaje que da forma a Anonymous. William Fox. Tiene un valor político importante, ¿no? El problema es justamente que estos troles que usan fotos de personas reales. Entonces, ¿cómo puedes regular eso? No, nosotros acabamos de denunciar a una cuenta que
que utilizaba la fotografía de un actor mexicano pues, no demasiado conocido y se ostentaba como asesor de la Cámara de Representantes, de la Cámara de Senadores, no, de Diputados, era de la Cámara de Diputados, y era un troll espantoso, ¿no? Entonces tú puedes obligar a la autentificación, pero no vas a conseguir mayores cosas. Y por el otro lado, yo creo que hay maneras de lograr esto sin obligar a la gente a utilizar su ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la verificación de 2 o 3 pasos que hace Twitter, ¿no? Que es muy importante, que te exige tener una cuenta de correo y te exige tener un teléfono. Son cosas que ahora ayudan un poco a desactivar, digamos, estas cuestiones. No lo solucionan. Mira, yo quiero en este sentido ser no ambigua, pero quiero dar paso a todavía la incertidumbre. Estamos en un momento muy nuevo de estas formas de interacción sociopolítica a través de lo digital. Entonces, creo que tenemos que esperar que decanten ciertos procesos. Yo me acuerdo de las primeras efervescencias de Facebook. Yo misma fui una facebookera irredenta, ¿no? Y ahora cada vez me gusta menos Facebook, ¿no? Porque es el supremo tribunal de Facebook. Y creo que estamos en un momento en el que estas cosas nos asustan mucho, pero a eso me refería con el cierre de mi presentación, de replantearnos las preguntas, ¿no? Sí. Sí, pero Rosana, pero no desde el otro punto de vista también la democracia está en peligro con esta polarización global. Hay amenazas a las instituciones y también hay como dices tú dentro de tu presentación, esta idea que se va juntando la calle con las redes sociales, va también creando brotes de violencia o digamos que van más allá de lo tolerable en un Estado democrático y que afecta a todas las personas. Entonces, ¿cómo se puede, sin entrar a regular, que es algo que tú no prefieres como solución, por no afectar la libertad de expresión y otras libertades, cómo se puede proteger la democracia de la polarización que crean las redes sociales? Que yo creo que es una preocupación muy, muy importante hoy día. A ver, yo diría, me movería un poco, haciéndote un poquito de trampa. Yo diría que las redes sociales no provocan la polarización. La polarización es provocada por actores políticos interesados y que ganan con esta polarización. ¿Y que usan las redes sociales? Usan las redes sociales para estos fines, ¿no? Yo me acuerdo del caso de un presidente municipal en la ciudad de Guadalajara, chistosísimo, que conservador de derecha, así, esta derecha no pensante, ¿no? Porque hay una derecha con la cual es muy, muy bueno conversar y disentir y discutir. Pero este hombre, antes de ser alcalde, era activista por el Frente Nacional de la Familia y estas cosas. Entonces hacen una manifestación contra el programa de Cristina. ¿Tú te acuerdas de Cristina, el programa de esta? Claro. Ah, bueno, pues Cristina fue la que introdujo en televisión abierta el tema homosexual, el tema de la infidelidad. Entonces, para todos estos grupos, Cristina era una amenaza a la decencia y a la familia. Entonces, hacen una marcha y enfrente del Palacio de Gobierno, este personaje del que te hablo agarra un martillo, le pega a una televisión vacía que llevaban y un periodista le pregunta, ¿por qué destruye la televisión? Porque la televisión peca, ¿no? Entonces, extrapolando el asunto es, las redes sociales no pecan, los que pecamos somos nosotros. Entonces, lo que se tiene que hacer es saber, si hay sospechas de que una tendencia de polarización viene del gobierno, pues es indudablemente que ese gobierno no se va a investigar a sí mismo, ¿no? Como es en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bolsonaro, encontramos cosas terribles. Y, por ejemplo, ahora súmale a toda esta complejidad WhatsApp, ¿no? Que es claro, además, la propagación de noticias falsas a través de WhatsApp, que es su canal favorito, digamos, de diseminación. Así es, ¿no? Y el WhatsApp, que yo le llamo tecnología de proximidad, porque cuando estás con esto, estás muy vulnerable, porque cuando te entra un WhatsApp,
pues te habla tu mamá, tu papá, Claro. tu hermano. Es de familia, digamos, es de familiaridad diferente de Twitter. Rosana, tenemos muchas preguntas, pero por tiempo vamos a alcanzar a hacer una. Juan pregunta, según tu percepción, ¿a quién o a quiénes beneficia la política de polarización? ¿Hay una clara tendencia política o hay mixtura? A ver, yo creo que beneficia y perjudica simultáneamente. Beneficia a los actores políticos que la favorecen, ¿no? Por ejemplo, en México ahorita hay una discusión muy fuerte sobre el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y entonces hay un hashtag que está siendo utilizado de yo defiendo al INE o el INE corruptos, que son las dos tendencias en disputa, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, sectores de la población mixtos, ¿no? Por utilizar esta palabra, que son mixturas complejas de posiciones ideológicas, pensamos que el Instituto Nacional Electoral, con todos sus fallos, es una institución que debe preservarse, que debe mejorarse, que debe estar lista para las elecciones intermedias del 2021. Y otras tendencias, la de INE corruptos, están interesadas en tomar el control político del INE para el 2021. Es decir, para un usuario medianamente enterado de los contextos locales, no es tan difícil ver a quién favorece una polarización, ¿no? El asunto ahí es cómo no entrar. Tengo un colega muy interesante que hace análisis de redes, que hablando con él hace un par de días, me decía, es que estos tipos que ya les pagan por hacer esto, porque aquí hay dinero, Paula. Sí, claro, hay, digamos, organizaciones, gente que está dedicada a esto y que es pagada y digamos, es su sueldo crear estos troles o estos ejércitos de bots, ¿no? Claro. Claro, entonces eso es terrible. Pero eso te digo que este cuate me decía que estos tipos ya son adictos a los hashtags, ¿no? En México cada 3 días tenemos una tendencia en disputa cada vez más fea que la anterior, ¿no? Entonces, sí, y además te decía que no solamente favorece, también perjudica, porque a veces son tan obvios, tan extremadamente obvios, que es indudable que se trata de una tendencia imputada, ¿no? Rosana Reguillo, nos has dado, como decía, una clase magistral, quedamos todos llenos de pensamientos, claramente que es un tema que amerita no solo pedagogía digital para todas las personas, sino también tener muy claro cuándo quizás, sin darnos cuenta, le hacemos el juego a todos estos vectores de polarización política a través de las redes, sin darnos cuenta, como dices tú, con el poder que tiene un dedo del retuiteo. Yo quiero agradecerte tu participación hoy día en Puerto Ideas en Vivo, que es presentado en conjunto con Escondida BHP. Quiero darle las gracias a todos ustedes que han estado hoy día con nosotros participando, mandándonos preguntas que quedaron y que se las vamos a mandar a Rosana Reguillo, y los invito a que sigan al día con Puerto Ideas en Vivo. Y antes de terminar, Chantal Señora me ha pedido que los invite al minuto de silencio que se va a pedir hoy día en Chile por el proyecto Moquita. Va a haber a las 8 de la noche hoy día un minuto de silencio por todas las personas que han fallecido en Chile por COVID-19. Hace 4 meses falleció la primera persona en nuestro país, y hoy día a las 20 horas se va a prender una vela o la luz del celular por la ventana en señal de respeto, de reflexión y de memoria por todos ellos. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros y será hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.